Una placa. A ver, no, no me acuerdo del dibujo, no me lo pueden mostrar ahí, a ver. Esa placa. No, ¿hasta dónde hicimos, García? Hasta se daba una masa por unidad de área, kilogramos masa por metro cuadrado. Entonces ya déjenme volverlo a hacer. Y voy a explicar varias opciones ahí. Ok. Se trata de una placa, forma de L, y me dan la masa por unidad de área. La masa por unidad de área. Como no es una figura que venga en la tabla un rectángulo, porque esta es una L, ahorita no sabemos determinar centroides. Más adelante van a ver que determinando el centroide de esta área se puede aplicar todo el peso de la placa. Pero pues aquí lo que hice fue dividir en dos rectángulos.
Y aquí al centro del rectángulo, un peso W1. Y acá al centro del segundo rectángulo, un peso W2. Entonces, deben de fijarse qué datos les proporcionan del problema. Me dan la masa por unidad de área. Entonces, primero lo que tengo que calcular es el área para obtener la masa total. Multiplico masa sobre área por área, me da la masa total. Y luego esa masa la multiplico por la gravedad. De tal manera que, por ejemplo, aquí, en nuestro caso, ahí lo tienen ustedes, W1 salió igual a W2 porque son las mismas áreas. De la forma en que dividí, son las mismas áreas. 0.4 por 1, 0.4. 5.5 por 0.8, 0.4. Entonces, son las mismas áreas esta, es la misma área esta que esta. Entonces, si es la misma área, pues va a pesar lo mismo, ¿no? Cada uno de los rectángulos. ¿Y cómo se obtiene? Primero me dan el valor de 50 kilogramos por metro cuadrado. Esta es masa sobre área. Pues, ¿qué tengo que hacer para encontrar la masa? Pues multiplicar por el área. Cualquiera de las dos áreas vale 0.4 metros cuadrados. Cualquiera de las dos. Ya, por eso puse W1 igual a W2, que no. Y luego por la gravedad, por 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Este es masa, el producto por G me da el peso. Y eso me va a dar en newtons. Entonces W1 resultó igual a W2 y caray, ¿qué valor nos dio ahí? Ya la cantidad de 5 por 4, 20, 2 por 9, 10. Es casi 200, ¿no? 196 punto ¿qué? 2. Deja ahorita, busco mi calculadora. Y esto ya son newtons. Ya. Ahora, para el caso de este tipo de fuerzas paralelas en el espacio, les dije que son 3 las ecuaciones de equilibrio. Para la suma de fuerzas en Z, pues todas las fuerzas van en la dirección del eje Z. Entonces no hay suma de fuerzas en X, no tiene suma de fuerzas en Y. Entonces la fuerza resultante, para el equilibrio, la suma de fuerzas en Z debe ser igual a 0. No hay suma de fuerza en X igual a 0, ni suma de fuerza en Y igual a 0. Entonces, ¿cómo resulta esto? Pues hago la suma de fuerzas en Z. Esto lo puse, creo que en la placa cuando pido una fuerza resultante y el punto de aplicación. Algunos consideraron suma de fuerzas en X, suma de fuerza en Y, pues no, porque todas las fuerzas van en Z. Entonces, una ecuación de equilibrio es esta. Suma de fuerzas en Z igual a FA, las positivas, más FB, va hacia arriba, más FC, menos 192.2, según me dijeron, menos el otro peso, 192.2, igual a 0. Esa es la ecuación de equilibrio de suma de fuerzas en Z. Aquí no puedo despejar ninguna incógnita, pues tengo 3 incógnitas, una ecuación, nada más la voy a escribir de la siguiente forma. Esta ecuación la voy a escribir como FA más FB más FC igual, déjenme traer mi calculadora. Bueno,
Según lo que me dijeron ahí, con estos valores da 384.4, pues sí. Una ecuación Pues con pero hay 196.2, no 192. A ver, lo checo, es que me lo dictaron. Entonces es 50 por 0.4 por 9.81. Lo corregimos. 196, yo escuché lo. Y ahora lo multiplicamos por 2. $392.4. Bueno, hasta ahí. Esta es la ecuación 1. Va a quedar pendiente. La pude haber dejado pendiente. Luego, estas fuerzas no producen momento respecto al eje Z. Eso también ya lo vimos. ¿Por qué? Por ser paralelas al eje Z. Entonces, únicamente va a haber momentos alrededor de X y de Y con una convención de signos que ustedes, la que quieran, ¿no? Aquí, con esta convención, cuando una fuerza, aquí está el eje X hacia el frente y la fuerza está aquí, lo agarro, apunta hacia atrás. Si la fuerza va hacia arriba, agarro el eje y el dedo le está apuntando hacia ustedes. Pero pues pueden cambiar la convención. Lo que sí es que si consideran, por ejemplo, este momento positivo, entonces son negativos. Yo, como tengo dibujados los ejes, estos momentos van a ser negativos y este va a ser positivo. Respecto al eje X, ni FA ni FB producen momento. ¿Por qué? Porque cortan al eje. Acuérdense de las dos condiciones. El momento de una fuerza respecto a un eje es 0, si la fuerza y el eje son paralelos, o si la fuerza corta, interseca al eje. Entonces aquí no existe, está muy fácil este ejercicio, no existe aquí momento de FB ni de FA, cortan al eje X. Entonces nada más el momento de FC, que lo voy a tomar positivo, va a ser FC, ¿qué brazo de palanca hay al eje X? Ah, pues 0.8. 0.8. Y estos momentos son contrarios, van a ser negativos. Este W1, que vale 196.2, va a estar multiplicado por, si esto mide 0.4 en un rectángulo, sus centros de gravedad está a la mitad, tienen tablas ustedes para ver los centroides. Entonces de aquí para acá hay 0.2, esto mide 0.4, de aquí para acá el eje X es 0.2. Y el otro momento, menos 196.2, ¿por cuánto? Si esto mide 0.8, al eje X hay 0.4. Igual con 0. Aquí resultó fácil porque esa sí es una ecuación con una incógnita. Entonces voy a hacer estos productos y luego lo paso dividiendo y ya obtengo el valor de FC. Lo vamos a hacer. 196.2 a mí me dio 147.15. A ver, ¿sí les dio eso? A ver. De aquí para acá hay 0.2. Aquí para acá hay 0.4, ¿no?
La fuerza A, ¿en dónde estaba? ¿En un punto intermedio? ¿Aquí? Entonces lo cambiamos. Entonces va a quedar un sistema de ecuaciones. Qué bueno. Entonces, yo pensé, pues no alcanzo a ver bien ahí lo que me mostraste, entonces vi la fuerza ahí, pero pues lo cambiamos. Entonces, esperen. Con esto. ¿Está aquí la fuerza FA? ¿Está aquí? Ahí la dibujé. Lo que va a pasar es que ya no va a ser de una ecuación una incógnita. Entonces cambiamos la ecuación de equilibrio y nos va a quedar aquí un término más, ¿verdad? Aquí, quito esto. Estos dos no cambian. FC por punto 8, este por punto 4, W1 por punto 2. Estos son estos. Y agrego este que es FA. Y lo voy a escribir abajo. FA va a ser un momento positivo, porque este fue positivo, pues es el mismo signo. FA va a estar multiplicado por 0.4 y esto es igual con 0. De tal manera que la ecuación va a quedar así. FA, más a la izquierda, FA por 0.4. La puedo simplificar, la ecuación, pero dividiendo por 0.4, pero la voy a dejar así. FA por 0.4 más FC por 0.8. Y luego aquí lo que ya había escrito, 196, bueno, por 2. $117.6 me dio esto. Y esta es otra ecuación. Y qué bueno que lo dibujé así. En el libro creo que viene aquí la fuerza, pero mejor aquí para resolver el sistema. Esta es mi ecuación 2. Dos incógnitas, una ecuación no puedo resolverlo. Y voy a plantear aquí abajito la suma de momentos en Y. A ver si ven el signo. El eje Y está aquí, es este. Este es el eje Y. La fuerza está al frente. Si va una fuerza hacia arriba, yo agarro al eje así y me da negativo. Si va una fuerza hacia abajo, yo agarro al eje Y, me da positivo. Si cambian la convención, no va a pasar absolutamente nada. Pero con esto yo lo debo de hacer como está, ¿no? Con estos ejes positivos. Esta no produce momento en Y, no, corta el eje Y en este punto. FB, FB va a ser negativo el momento y va a estar multiplicado. La distancia de aquí o brazo de palanca de aquí al eje Y es 1.5. Luego, el momento de FC también es negativo. Y es el mismo brazo de palanca. Al eje Y de aquí hasta acá, 1 y 0.5. Y luego los momentos de W1 y W2 son más, ¿no? Si estos fueron menos, estos dos fueron menos, entonces estos son más. W1, que es 196.2, ¿qué brazo de palanca hay al eje Y? Pues si esto mide 1, esto está a la mitad. Esto mide 1, aquí hay 0.5. Más 196.2.
¿Qué brazo de palanca hay desde aquí hasta el eje Y? Ah, bueno, aquí hay 0.25, pero aquí no pasa el eje Y. Hay que agregarle 1.25 desde aquí hasta acá. Este es el brazo de palanca. 1.25. Y esto es igual con 0. Y voy a escribir ahí un poco apretada la ecuación como queda. Menos FB por 1.5 o 1.5 de FB menos 1.5 de FC. Bueno, FC por 1.5 es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Es igual. Y estas dos se suman, pero pasan negativos al lado derecho del cero. Entonces va a ser 196.2 por... A mí me dio 343.35, que al pasar al lado izquierdo da negativo 343.35. Y esta es la ecuación número 3. Lo que tengo ahí es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Déjenme copiar. A ver, ¿checaron los valores que obtuve? En lugar de 117.6, es que no veo aquí con la luz, déjame hacerlo. Es 196, lo voy a hacer, 0.2 por 0.2 más 0.4. Es 32, sí, copié, 115.32, ¿verdad? A ver, otra vez, 196.2 por 0.2 más 196.2 por 0.4. Sí, no sé qué, es que no alcanzo a ver. 117.72. Ok, sí, no, ahí no. Bueno, le ponemos los decimales 72. Ahí está. Ya, ahí está. Esto lo pueden meter a una calculadora. Si lo quieren hacer manualmente, fíjense cómo, híjole, a ver si lo podemos hacer aquí. ¿Cómo lo podemos hacer manualmente? Ah, miren, hay dos formas. Por ejemplo, de la ecuación 2, despejar a FC y sustituirlo aquí. FC va a quedar en función de FA al despejar de la ecuación 2. Entonces ya me quedó en función de FA. Y de aquí, no me conviene eso. Entonces lo que voy a hacer es despejar, dejar todo en función, despejar, estar despejando. De aquí despejo. Es que yo normalmente no lo hago así. De aquí despejo a una de las incógnitas y voy a despejar a FA. Me queda en función de FC, esta FA ya quedó en función de FC. Y de aquí despejo a FB y lo dejo en función de FC y lo sustituyo aquí, ya todo me quedó en función de FC. Ese es un método, pero no me gusta que despejen porque luego se equivocan. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a anular por suma y resta en estas dos ecuaciones a FA, a ver si se alcanza a ver. En la 1 y en la 2 voy a anular por suma y resta, a eliminar a FA. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar la ecuación 1 por 0.4 negativo por menos 0.4 y al sumar con se anula. Y ya me queda una ecuación en función de FB y FC que la hago simultánea con No sé si se entienda. Lo que pasa es que no tengo pizarrón, pero pues hay que hacerlo así. A ver, miren.
Esta la multiplico por menos 0.4. Todo, ¿no? Claro, todo. Y luego sumo esta con esta. Se anula FA, pero me queda FB y FC. Y la hago simultánea con esta. Ya me quedó un sistema de dos ecuaciones con 50. Y la otra es despejar. No sé qué se les haga más fácil. Despejar de aquí a FA, despejar de aquí a FB, y ya despejada de aquí FA y aquí FB, lo sustituyo aquí y ya todo me queda en función de FC. Esa sería la otra forma. Si alguien trae calculadora. Podría ser la ecuación 1 y la ecuación 3. Esta por 1.5 y ya se anula FB y FC, que está más fácil. Ya no hago ecuación simultánea. La ecuación 1 por 1.5 más la ecuación 3. A ver, lo voy a hacer aquí en un cachito. Si quiere ya borre, profe. No, déjame nomás hacerlo aquí. La ecuación 1 por 1.5 positivo, para que se anule con esto, más, entonces esta va a ir por 1.5, más la ecuación, que fue esta, 3. Ecuación 3. Entonces, a ver. Esta va por 1.5. Al sumarla con esta, pues no tiene simplificación, porque me queda 1.5 de FA. Entonces va a quedar así, 1.5 de FA. Este está por 1.5. La sumo con esta, se anula. Esta va por 1.5, la sumo con FC, se anula. Esta va por 1.5 al 392 y lo sumo algebraicamente, porque aquí es un signo menos con esto, y me da lo siguiente. Entonces tengo que hacer, a ver, vayan los 392.4 por 1.5, que es esta ecuación. Y le voy a sumar, o le voy a restar, menos 343.35, igual. Da 245.25, positivo. Y de aquí despejo a FA. Eso entre 1.5. Da 163.5. A ver, ¿está bien la operación? Sí. Y luego ya, pues ya es muy fácil, ¿no? Podemos sustituir en 2 FA y obtener FC. O sea, de aquí despejar a FC, este pasa restando y divido por 0.8. Y luego sustituyo FC aquí en 3 y obtengo FB, ya tengo todo. A ver, lo voy a hacer porque ya no me da el espacio. Entonces, ¿cómo me queda FC? Va a ser FC igual a 117.72 menos 163.5 entre, a ver, ¿qué pasó aquí? Da negativo el valor de ¿qué? De F entre 0.8. Da
menos 57, y ahorita les explico qué es lo que va a pasar. Es que yo le cambié el valor ahí. Ahorita checamos. FB menos... Lo que sucede si nos da negativo quiere decir que ahí no puedo poner un cable. Necesito poner una barra rígida porque eso va a trabajar a compresión. Aquí. Sí. Es que no lo multipliqué por 0.4. Déjame checarlo. Lo checo con lo tuyo. Va a ser 117.72 menos 163.5 por 0.4 igual entre 0.8. A ver si vi bien. 65.4. Ya. Son newtons. Y el valor de FC lo despejo de aquí. Lo voy a hacer al contrario para que sea rápido. Bueno, ustedes háganlo como quieran. Este pasa acá sumando, este pasa 343 pasa acá sumando y me queda lo siguiente. 343.35 menos FB 65.4, a ver si lo hago bien, 65.4 por 1.5 igual entre 1.5. 163.5 dio. Ahora sí lo vi bien aquí en la calculadora. Ahí está. Ustedes, si colocan arbitrariamente aquí los cables, hay que tener cuidado, porque si a alguno les da negativo el valor, quiere decir que no están así. Los cables no trabajan a tensión, trabajan a compresión, entonces no pueden poner un cable, tienen que reemplazarlo por una barra rígida que aguante compresión. Ahora, vamos a comprobar. 163.5 por 2, es este y este, más 65.4, da los 392.4. O sea, para comprobar, ustedes suman como todas las fuerzas van en Z, bueno, pues entre estas tres tensiones que jalan hacia arriba, deben de equilibrar al peso de los dos rectángulos, de las dos placas rectangulares. Entonces, si suman FA más FB más FC, lo suman aquí, ya les da 392.4. O sea, una manera de comprobar que los resultados estén bien, ¿no? Ya. A ver, preguntas. Entonces, ya de aquí para acá se sustituir en estas ecuaciones, ¿no? Ya no me alcanzó el espacio, ustedes lo sustituyen. Pero ya está comprobado ahí. A ver, preguntas. Profe, para FB, ¿en qué ecuación la usó? Para FB, aquí. Pero primero, ¿no tenía FC o sí? O primero. Mira, para FB, a ver, para FA es con esto, la ecuación 1 por 1.5 más la ecuación 3. Esta por 1.5, esta, más esta. Se anula FB, ¿no? Y FC. Y ya, esto por 1.5, le restas esto y ya te da 245.25. Y el FA, pues como lo multipliqué esto por 1.5, va a pasar dividiendo, ya tengo FA. Y luego, Primero calculó FC, ¿no? Porque creo que calculé primero FB. Este C, ¿no? Sí. Sí, ya decía yo, porque ¿cómo lo calculó si no tenía FC? Y este es FB. Entonces sustituyes aquí FA en esta, en 2. Entonces ya no. te da FC.
sustituyes Ok, FC en 3 y nos da FB. AFB. Sí, nomás había Ok. puesto mal en su índice. Es que está muy amontonado aquí el asunto. Sí, profe, Ok. gracias. Y ya la suma te debe dar, la suma se debe de comprobar esto, 192.4, ya lo chequé. Pero lo pueden meter en el sistema de ecuaciones. O sea, en un pizarrón más grande, pues ya se desarrolla mejor, ¿no? Que aquí todo amontonado. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Entonces hay un poco amontonado, pero primero copian esto y luego esto de aquí. Ya teniendo FA, pues ya sustituyen ahí, pónganle. Para obtener FC se sustituyó en 2. Para obtener FB se sustituyeron en 3. Ya. Pero pues no me alcanza el espacio para poner esos letreros. Ya, profe. ¿Ya estuvo, López? Sí.
Ya, bueno. A ver, puedo cambiar los datos. Aquí me dieron la masa por cada metro cuadrado y yo calculé los pesos. Ya le voy a borrar. Vamos a suponer que me cambiaron los datos. No me dan el peso por unidad de, la masa por unidad de área. A ver, lo voy a plantear de dos formas. ¿Cómo lo puedo cambiar ahí, no? Puedo cambiarles la presentación de los datos, ¿no? Darlos de otra forma. ¿Qué sucede si yo les digo que el peso total de la... Ya, olvidémonos de estos datos que les di al principio y les voy a decir que el peso total tiene un valor. Por ejemplo, decirle el peso total de la placa es de 1500 newtons. ¿Qué harían? Pues tendrían que dividir. Aquí los dos pesos serían iguales, pero ¿cómo lo harían? Fíjense que ya no doy masa por unidad de área, no hay que hacer nada de eso. Ya el peso total de la placa es esto, 1500. Entonces yo quiero dividir en dos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues hacer una regla de 3. Con las áreas que tengo aquí, hacer una regla de 3, que en este caso son iguales, ¿no? Pero diría, fíjense bien, 1500 es para todo el área total, como X newtons es al área 1, suponiendo que esta sea el área 1, porque este es W1. Bueno, vamos a ponerle al área 1. Entonces, si hago la regla de 3, el peso X1, bueno, aquí sería W1, ¿no? Para no utilizar X. W1 es al área 1, W1 es al área 1. Entonces haría una regla de 3, que sería W1 es igual a 1500 por el área 1. El área 1 es 0.4 por 1. Bueno, en este caso es 0.4. Entre el área total. ¿Cuál es el área total? Pues es 0.4 aquí y 0.4 de abajo, porque es 5 por 8, 40, pues me da 0.8 de área total. Y esto sería 750 si no hago mala cuenta, sí, mejor que con la calculadora, porque si no lo... 750. A ver, no vaya a estarles mintiendo. $750. Aquí las áreas son iguales, pero pueden ser diferentes. Si ustedes hicieron una división así, este es un área y esta es otra, y ya no les va a dar los mismos pesos W1 y W2, pero la suma sí va a ser igual. La placa no puede pesar diferente. ¿Cómo sería la otra relación? 1500 es al área total como W2 es a esta área, ¿no? Lo que W2 es al área 2. Y de aquí les queda que W2 es igual a 750. Entonces, esa es la manera que lo tienen que hacer. ¿Y qué pasa si les doy la masa total, no el peso total? Pues si les doy la masa total, entonces lo que van a encontrar es la masa de este rectángulo, la multiplican por la gravedad y ya les da el peso aquí. La masa de este rectángulo la multiplican por la gravedad y otra vez con una regla de 3. No sé si haya quedado claro, porque puedo cambiar ahí los datos.
Profe, una duda. En Ya el se peso me- 1, ¿por qué se dividió entre 0.8? Porque es el área total. Una regla de 3 es este por este entre este. ¿Y cuál es el área total? Aquí tengo 0.4 por 1, 0.4. 5 por 8, 40. 4 y 4. ¿Cuánto da el área total de este y de este rectángulo? Ah, ok. ¿Ok? Va. Sí, gracias. Entonces, si yo les diese la masa total, porque les puedo presentar los datos de diferente forma, si yo les diese la masa total, entonces tendrían que ver qué masa hay aquí, pero la masa, y luego ya multiplican por la gravedad. O sea, con las áreas, ustedes ven qué parte del peso le corresponde a cada rectángulo, o si les doy la masa total, que les dé la masa total, van a ver qué masa corresponde al área 1 y al área 2. Y ya que tienen las masas del área 1 o del rectángulo 1 y el rectángulo 2, los multiplican por la gravedad y obtienen los pesos, W1 y W2. A ver, no sé si se haya entendido. Es una regla de 3. Lo puedo cambiar de esa manera. A ver, si no se entiende, me dicen. Preguntas. Entonces, cuidado cómo se dan los datos. Si es un solo rectángulo, pues ya está fácil, ¿no? Si a mí me dan un solo rectángulo aquí, sostenido por cables, ahí están los cables, pues ya nada más, lo que me den, pues nada más trabajo con este rectángulo. El problema es cuando no es un rectángulo, sino tengo que dividir en dos rectángulos o en dos figuras conocidas que vengan en la tabla de centroides. Pero aquí no hay ningún problema, es un solo peso y estas tres tensiones y ya se hace el procedimiento. Aquí sí hay que dividir porque todavía no sabemos calcular los centroides. Van a ver que cuando calculemos los centroides, pues ya podemos trabajar con todo la placa en forma de L, pero ahorita no, por lo pronto no se puede. No saben, se supone que no sabemos nada de centroides. Cuando entremos a centroides ya lo vamos a hacer. A ver, vamos a hacer un último problema, a ver si se entiende este. Este nada más era explicarles eso, que hay que hacer una regla de 3. Dice, a ver, este está un poco más elaborado por la geometría, pero las ecuaciones son muy simples, según veo aquí. Bueno, dice lo siguiente, vamos a hacer un último. Dice, determine las tensiones en los cables
para el equilibrio de la placa que se muestra en la figura. Ahora es un triángulo, la placa es triangular. A ver, lo voy a dibujar. Ajá. A ver si me alcanza el espacio para desarrollar todo. Ahí está, aquí. Y luego viene un triángulo así. Ahí está el triángulo. Esa es la placa. Le ponemos aquí su espesor. Esa es la placa. Está sostenida por 3 cables. Voy a dibujar las fuerzas ya. Aquí, bueno, si quieren lo hacemos todo para no. Aquí viene un cable que sostiene. Aquí está el otro cable. Déjenme ver cómo están. Lo vamos a copiar tal como está aquí. Con los datos. Este es el otro cable. Y un tercer cable. Aquí no dan el peso de la placa triangular, simplemente está sujeta a las siguientes fuerzas. 900 y 600, a ver si no me falla la vista. Puede considerarse el peso de la placa. Si yo cambio el problema y digo, la placa tiene un peso de 500 newtons, ¿dónde aplicaría el peso de la placa? Para un triángulo es a 1/3 del ángulo recto, entonces de esta longitud tomaría aquí 1/3 y de esta longitud tomaría de aquí para acá 1/3 y ahí aplicaría el peso. Si quieren, ahorita lo cambiamos, ¿no? Pero vamos a hacerlo como está ahí. Pero se puede cambiar. Y las dimensiones, déjenme ver que no vaya a fallar la vista. 0,4. Ahí de aquí para acá. A ver si se entiende mi acotación. Y aquí, acá, 0,4 son metros, ¿eh? No más que no alcance de aquí a acá. Ok. Y aquí de aquí a acá hay 0,1 metros, 10 centímetros. Este es X y esto mide 0,1 metros. De aquí a acá, ¿eh? A ver si lo alcanzan a ver. Para la otra, dije que no puedo poner 4 cables porque tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Ya con otro cable ya no lo podía resolver con pura estática. Bueno, a ver. Si yo hago una suma de momentos en X, esta que sería TA,
y esta que es TB producen momento respecto al eje X? No. No, nada más es esta. Esta se va a llamar TC, esta TB y esta tensión aquí, ¿dónde? TA, está en rojo. Entonces, aquí es muy fácil, ¿por qué? Porque al plantear esta ecuación de equilibrio, suma momentos en X, nada más va a aparecer una incógnita. Si yo cambio los apoyos, ya a lo mejor no resulta tan sencillo el sistema de ecuaciones, pero aquí sí. 0. TC. A ver, ¿qué momento produce respecto a X? X es este y TC va hacia arriba, pues positivo. Entonces va a ser TC, ¿por qué brazo de palanca? Pues es por punto 8. Si esta es un momento positivo respecto a X, estas van a ser momentos negativos porque van hacia abajo y se ve. ¿Cuánto vale el momento de la de 900 respecto al eje X? Aquí se alcanza a ver. El brazo de palanca de aquí al eje X es 0.1 para 900. Entonces, menos 900 por 0.1. Luego, la otra fuerza, menos 600, ¿por qué brazo de palanca hay al eje X? 0.5, menos 600 por 0.5, y acá abajo lo escribo de modo igual a C. Y ahí ya tengo una incógnita. ¿Cuánto va a dar el valor de TC? Este resultó más sencillo el sistema de ecuación. Va a ser 900 por 0.1 más 600 por 0.5 entre 0.8. A ver si hice bien, si no me corrigen. 487.5. A ver, después. Sí. A ver, López, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto da de aquí despejado TC? A mí me dio, a ver si alcancé a ver bien, TC, y no, ahorita lo hacemos, igual a 487.5 newtons. Bien. Háganlo. ¿Y ahora qué ecuación aplico? Pues está muy fácil este ejercicio. Una suma de momentos en Y. Bueno, un poquito más abajo para que alcance el espacio. A ver. Este es el eje Y, esta fuerza va hacia arriba. ¿Lo ves? Así. Apunta hacia acá. Está enfrente la fuerza, va hacia arriba. Entonces las que van hacia arriba producen momento negativo y las que van hacia abajo, pues lo contrario. Momento positivo. A ver, ¿cuánto es la suma de momentos respecto al eje Y? Ah, pues es TA, negativo, momento, por de aquí hasta acá. De aquí al eje Y, el brazo de palanca es 0.4 más 0.4 más 0.2, es 1. TB produce momento respecto al eje Y. A ver. No. TC produce momento respecto al eje Y. Tampoco lo corta, acuérdense de eso. Y entonces ya nada más estos momentos. Estos van a ser positivos. Cuando tengo el eje Y, se ve. Si ese momento fue negativo, la fuerza hacia abajo, un momento positivo. Cuando va hacia abajo,
así, acá, ahí, lo agarro al eje y apunta hacia allá, positivo, hacia allá. Entonces va a ser 900. ¿Qué brazo de palanca hay al eje Y? Pues va a ser 0.4 más estos 0.2, 0.6, más 600. ¿Por qué brazo de palanca hay al eje Y? ¿Qué brazo de palanca? De aquí al Punto eje. 2. Una ecuación con una incógnita. Pues despejen al contrario, ¿no? Este está TA por 1, es TA. Está restando, pasa acá sumando y ya nada más me queda esto de aquí. Entonces el resultado va a ser a ver si lo tecleé bien. $660. Chéquenlo.